Después de las palabras de la comisionada, voy a introducir una cuestión muy práctica, que no pensaba decirla, pero la menciono. Además de estar en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, estuve prestando asesorías en el programa de ampliación de cobertura en las aplicaciones prácticas en el centro del país. También estuve como asesor en el programa de salud y alimentación para pueblos indígenas. Ahí construimos a nivel institucional la primera propuesta de los últimos años, claro está, sobre la interculturalidad en salud. Quiero solamente mencionar que lo que mencionó lo que en el discurso de la comisionada me hizo recordar por lo menos a 3 o 4 médicos antropólogos que iniciaron grandes empresas en el México desde los años 40. Uno de ellos es el doctor Aguirre Beltrán, también del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, y que fue el primero que organizó el primer centro coordinador de salud intercultural en los Altos de Chiapas. También a Bonfil Batalla, que todo el mundo conoce, y que ocupó cargos importantes y que hizo un trabajo muy emblemático sobre el hambre en la zona de Sulzal, Yucatán. Hoy sus temáticas y sus conceptos siguen vigentes porque gran parte de la población que no vemos sigue padeciendo hambre, y el hambre es uno de los centros más importantes para los diabéticos, y porque no pueden comer nada o porque no tienen disponibilidad para enfrentar aquellas cuestiones que tienen que ver con la prevención. Otón de Mendizábal también fue uno de los grandes precursores de la salud intercultural. Realizó en el 38 el primer Congreso de Salud Indígena en San Luis Potosí, y observando las dramáticas desigualdades en salud y la muerte, empezaron a inaugurar en 1940 el Congreso de Pátzcuaro, una orientación que tendía a cortar la brecha entre la población en general y la población indígena. Esto realmente, si lo vemos en términos históricos, sí ha mejorado, digamos, un poco la dinámica en la cual se presta atención a las poblaciones indígenas, pero sigue permaneciendo la desigualdad, y los indígenas son la parte más afectada en estos esquemas de salud. Bien, yo quiero iniciar dándoles una somera definición muy primaria sobre la dimensión intercultural de la salud. Para nosotros como antropólogos, la dimensión intercultural de la salud no es una armonía, es un conjunto de tensiones, coacciones, resistencias, choques, pero en algunos lugares y en algunos momentos elementos de síntesis entre saber y práctica relacionada al campo del padecer y de la enfermedad. Es en ese sentido que quiero exponerles una dimensión intercultural de la salud que hemos venido trabajando desde el 2010, haciendo varios estudios en la región, en varias regiones, pero concretamente en la región de los Mayablante, de las tierras bajas y de las tierras altas, es decir, la población Tilceltal en Chiapas y la otra población en Quintana Roo y Yucatán, en Mérida, en poblaciones, digamos, con un alto porcentaje de maya hablantes en términos generales. Entonces, titulé esta ponencia como la pertinencia cultural aplicada a los programas de salud. La siguiente, por favor. Los objetivos que nosotros nos planteamos desde el 2010 fue documentar las desigualdades en salud, específicamente identificar el problema de la diabetes mellitus, dar cuenta de la dimensión sociocultural y técnica de la diabetes en pacientes que transitan por los servicios de salud. Es decir, estas desigualdades no las observamos en términos reales
pero existen muchas desigualdades en el campo de la salud, en la formación técnica y en la capacidad tecnológica. Lo detectamos en estas comunidades que estudiamos en San Andrés Larráinzar y en Chamula, y así como en otras comunidades de Yucatán. Ubicamos a la población que transita por los centros de salud, es decir, que no se interna, pero que transita en los servicios de salud de primer nivel para una enfermedad secundaria, que es el diagnóstico de los diabéticos que ya presentan problemas de salud. Y lo mencionamos o lo agrupamos con una propuesta intercultural en salud. Creemos y consideramos importante, como los viejos antropólogos y las grandes acciones que se hicieron en el México de los 40, 50, 70, que una propuesta interculturalidad en salud es muy necesaria. Esto, tal vez ustedes no lo conozcan, pero esto de alguna manera se practica en los hospitales de tercer nivel de Estados Unidos. Byron Wood, Clayman y algunos otros nos hablan que la variable étnica es muy importante porque el médico o el personal de salud supone que el paciente entiende y se atiende como es la prescripción médica. Sin embargo, debemos tener duda de si entiende el diagnóstico y entiende los problemas que le acarrea a la salud. Es por eso que ahí entra el choque, la articulación y a veces síntesis para una propuesta intercultural en salud. La siguiente, por favor. Nosotros trabajamos una problemática. Cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo en el 2010, vimos que el 90% de las diabetes mellitus no insulino dependientes eran la diabetes tipo 2. Es uno de los padecimientos de mayor demanda en los servicios de atención. Su tratamiento requiere un alto gasto de bolsillo. La atención a pacientes diabéticos para los servicios de salud implica gastos catastróficos, porque es una enfermedad hasta hoy incurable, no prevenible, pero sí atendible en términos de la dimensión intercultural. La siguiente, por favor. Actualmente, bueno, el problema de la diabetes, los médicos saben mejor que esto, pero es indudable que lo tenemos que evidenciar, es un grupo heterogéneo de desórdenes que alteran la producción y utilización de la insulina. Se caracteriza por un aumento de la glucosa. De los grandes vasos sanguíneos puede provocar infarto, accidentes al miocardio y riesgos de amputación. De los pequeños vasos sanguíneos provoca insuficiencia renal y problemas oftalmológicos. Uno de los graves problemas en las comunidades indígenas que detectamos en la región maya de las tierras bajas es que hay un gran número de gente amputada, campesinos que en términos de su acceso a los servicios de salud solo acceden al primer nivel de atención, y cuando las cosas se complican tienen que ir a los hospitales de tercer nivel del IMSS y del ISSSTE o de la Secretaría de Salud a apuntar los miembros. No existen grupos de ayuda mutua para este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Encontramos que las consecuencias más graves son las amputaciones. Detectamos y encontramos algunos pacientes mayablantes que, a pesar de que se les habían dado las prescripciones y el pronóstico de la enfermedad, tuvieron 2, 3, 5, 10, 15 amputaciones, empezando por un dedo y terminando por los pies, los muñones. La siguiente. Iniciamos nuestro trabajo con algunos datos representativos para el 2005. Observamos que los datos de diabetes mellitus tipo 2 son datos que agrupan a toda la población, que no estarán desagregados en términos de población indígena. En ese sentido, uno de los grandes retos es construir un indicador que nos diga qué mujeres y hombres indígenas padecen diabetes mellitus. En aquel entonces, Coahuila y Guanajuato eran los focos centrales.
Nosotros hicimos estudios en Coahuila y en Guanajuato, de los cuales hoy no hablaré. La siguiente, por favor. De alguna manera, en términos generales, hoy se estima que hay 422 millones de adultos vivos con diabetes. La prevalencia se ha duplicado desde el 80, pasando de una tasa del 4,7 al 8,5. Datos de Ensalud del 16, de los adultos en México, el 9,17 ha recibido el diagnóstico. Aquí me falta una frase, el 54,4 no sigue el tratamiento. En pueblos indígenas de Quintana Roo, la diabetes ocupa el segundo lugar por causas de muerte con una tasa del 35,7. En Campeche la segunda causa de 59,5 y en Yucatán 58,3. El problema de la diabetes ha crecido enormemente más en población indígena que en población general. Y en el mundo entero, los países desarrollados han podido controlar la diabetes y los países emergentes como México no se ha podido controlar la diabetes y sigue siendo un problema muy grave y digamos como lo mencionaba el secretario de Salud del sexenio pasado, la diabetes mellitus es la única enfermedad no transmisible que está catalogada como emergente, al lado del chikungunya, influencia tipo A, etcétera, todas aquellas incontagiosas. La siguiente, por favor. San Juan Chamula, la siguiente. Nosotros en San Juan Chamula identificamos los recursos que había en los servicios de salud. Observamos centralmente que las mujeres acuden más a los servicios de salud y esto es razonable con el número de mujeres que se atiende casi en todo el sistema de salud. Las mujeres se cuidan más y los hombres mueren más rápido por este problema de la diabetes mellitus. La siguiente, por favor. En San Andrés Larraín y en Chamula, nosotros realizamos un trabajo que constó en entrevistas, filmaciones, con un producto de carpetas educativas y en videos en salud. Las entrevistas no fueron solamente a los diabéticos. Las entrevistas se realizaron al personal de salud, a los diabéticos y a los grupos de ayuda mutua. Desde un punto de vista del actor, para ustedes sería una atención integral en salud. El actor son los tres componentes. La siguiente, por favor. Los recursos también en el centro de salud son un centro de salud y aquí viene una característica importante. Tienen un hospital intercultural, pero no hay especialistas en el hospital intercultural. Está construido con financiamiento del Estado, del Gobierno Nacional y de la OPS. En estos lugares, en los centros interculturales en salud, tenemos un grave problema porque los médicos generalmente no van a atender a esos centros de salud. Los especialistas, digamos, que lo que se tiene siempre es un primer nivel de atención. La siguiente, por favor. Nosotros realizamos un trabajo muy antropológico, que no nos basamos solamente en el trabajo y en la entrevista en el momento de la consulta. Entrevistamos en el momento de la consulta, en el momento de la clínica, con traductores en su lengua original. La siguiente. También hicimos entrevistas y visitamos a los diabéticos en sus casas con la finalidad de estudiar la dimensión sociocultural de la enfermedad. Es decir, cómo construyen ellos, en términos culturales, su enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico o autodiagnóstico que tienen ellos? ¿Y cuáles son sus estrategias de atención? Esto parece inútil, pero es el centro del programa que lanzó Agustín Lara, émulo de nuestro prócer veracruzano, cuando en la Dirección General de Epidemiología lanzó el programa de los grupos de ayuda mutua. Es decir, para aquellas enfermedades como la diabetes, es importante la cohesión y la construcción de los grupos de ayuda mutua en donde está el paciente, el médico y entre iguales
construyan acciones preventivas en el campo de la salud. La siguiente, por favor. En todos los trabajos que hicimos, realizamos algo muy importante, no importa que no se escuche, es el consentimiento informado. Nosotros llegamos y trabajamos con todos los pacientes indígenas y les pedimos en su lengua materna el consentimiento para utilizar la información de utilidad no comercial, sino para los centros de salud, y construimos etnovideos en salud en donde el actor narra sus propios dilemas, sus encrucijadas, sus temores, su manera en cómo se dio cuenta que era diabético, qué hace para enfrentar la diabetes, y de alguna forma estos etnovideos los dejamos en los centros de salud para ayudar a la población en el campo de la prevención. El siguiente, por favor. ¿Cuáles son las barreras principales? Ampliación geográfica ves ampliación de cobertura. Nosotros, cuando estuvimos trabajando en campo en el programa de ampliación de cobertura, había una imposibilidad de construcción geográfica, cosa que me parece que en el Seguro Popular se empezó a generar estructura geográfica. Y donde no llega la estructura geográfica se hace la ampliación de cobertura de los equipos itinerantes en salud. Y es en estos grupos itinerantes en donde es pertinente orientarnos a construir modelos de pertinencia cultural. Porque generalmente el modelo médico y el modelo basado en la autoatención son los pilares de los grupos de ayuda mutua. El modelo médico tiene un conocimiento técnico y práctico de la enfermedad y es su papel, pero el modelo basado en la autoatención es un modelo que casi para todas las enfermedades crónico-degenerativas, que son las principales causas de muerte en nuestro país, deben atenderse con el autocuidado de los pacientes, las familias, e impulsados desde los servicios de salud. Hay un choque entre diagnóstico médico y el autodiagnóstico. No nos gusta como pacientes decir que nos digan que tenemos cáncer, que nos digan que tenemos diabetes. Es decir, hay todo un proceso de acercamiento y de aceptación del paciente que no de buenas a primeras acepta este diagnóstico. Y hay un derecho a la salud, indudablemente, para los pueblos indígenas. En la siguiente, por favor. También nosotros entrevistamos a los médicos que trabajan en zonas rurales y el centro de atención de esos centros de salud nos indicaban que los médicos rotan mucho, en voz de los médicos, que también había deficiencias tecnológicas, es decir, que no había medicamentos y la gente los tenía que comprar con sus propios recursos. Entrevistamos a médicos que estaban en su servicio social, que sabemos que 1 año o máximo 2 años están en el lugar y se van. Es importante que esos médicos que van al menos por 1 año reciban una capacitación intercultural de la zona en la que van a trabajar, desde nuestra posición y desde lo que la investigación nos arrojó. La siguiente, necesidad, incluso podemos decirlo abiertamente, hombres golpeadores, drogadicción. Los grupos de ayuda mutua han sido centrales en la atención en muchos países. Pero en este contexto, al menos para nosotros, la propuesta debe llevar contenidos de corte intercultural. La siguiente, por favor. El porqué de la salud intercultural. Porque si nosotros mejoramos a través de este broker, de este enganche, mejoramos la competencia técnica y humana del personal de salud, y que en los servicios, y que en la atención, y que en los programas, la finalidad es elevar la calidad de la atención que se brinda a la población en general, en este caso a la menos favorecida. A ellos no les preguntamos si va bien o va mal, estas son las acciones que se deben cumplir. Creo que es necesario también preguntarles si le va bien o le va mal con ese tratamiento. Y esto generalmente no se pregunta, generalmente no se incorpora. La siguiente, por favor. 2 diapositivas más, y para no cansarlos tenía pensado hablar más, pero me parece que con esto
se podría concluir. Un modelo es una propuesta en términos generales posible técnicamente. Para mejorar la calidad de la atención es necesario adecuar la prestación de los servicios. No podemos seguir en un contexto indígena, y es muy claro en los contenidos que se le dan a los servidores en salud o desde los paramédicos al médico, se les da un programa y ese programa lo revisamos y digamos que está bien, no critiquemos en este momento, pero está hecho para conjuntos sociales de cierto nivel de información. No hay ninguna traducción, ni siquiera no traducción, una adecuación del lenguaje al contexto intercultural en donde están. Para los mayas, aquel proverbio muy general que dice lo busco y no lo busco, significa que está buscando y no lo encuentra, ¿no? Pero lo busco y no lo busco es una adecuación cultural que en los servicios debería adecuarse cualquier información y cualquier norma cuando llega ya a terreno y está siendo implementada. Nosotros llamamos salud intercultural a esta articulación que a veces va a chocar, obviamente. Los médicos y la norma nos dicen que tenemos que hacer un conjunto de acciones y a veces el conjunto de acciones es exorbitante, ¿no? Se llenan planillas y planillas y planillas, pero tenemos que recuperar esa adecuación del servicio en la dimensión intercultural en la relación médico-paciente. El médico no solamente es un médico que diagnostica la enfermedad, sino que también da unas recomendaciones y hace un pronóstico de la enfermedad. Recuperamos muchos interpretaciones de los pacientes con los cuales interactuamos. Y algunos muy simpáticos en la zona maya decía, vine a ver al médico. ¿Y el médico qué le dijo? Me regañó. ¿Y por qué lo regañó? Porque dice que la medicina me la tengo que tomar porque si no, no estaría como estoy. Hay un conjunto de acciones que chocan. Por eso es importante el broker que haga la función de enganchar la dimensión técnica y la dimensión cultural de la enfermedad. Para nosotros, desde la antropología intercultural, toda dimensión técnica de la enfermedad encierra una dimensión cultural. El médico también pertenece a un sector social, generalmente urbano, y va a las zonas rurales y obviamente va con una dimensión cultural. Y a veces choca esta dimensión cultural con la dimensión local. La siguiente. El modelo, y con eso concluyo, es intercultural. Nosotros, digámoslo brevemente, pasamos de construir una dimensión intercultural teórica, conceptual, etcétera, a una dimensión que releva a nivel del trabajo de campo algunos padecimientos que son los más graves. La diabetes mellitus, si ustedes lo ven en las estadísticas vitales, siempre se mueve en los últimos años en los 3 primeros lugares de enfermedad y muerte. A veces primero, a veces segundo, a veces tercero, pero no baja de ahí. Y es la causa más grave que existe en la población en general. Pero el aumento que ha tenido en la población indígena es abrumador. Por ello, pensamos que un modelo intercultural en el primer nivel de atención, no podemos hacer un nivel de segundo, no podemos hacer un segundo nivel en esas comunidades tan pequeñas de recursos, ¿no? Pero sí se puede mejorar el primer nivel de atención a través de una capacitación intercultural no vertical. Pero la capacitación intercultural debe abarcar al personal de salud que tenga un dominio técnico-cultural de la diabetes mellitus, porque son padecimientos que van a seguir aumentando, no se van a bajar, sino hay un conjunto de acciones
que centralmente se deben dirigir al grupo de ayuda mutua con pertinencia cultural. El grupo de ayuda mutua que construyó el doctor Lara, cuando estaba en la Dirección General de Epidemiología, era muy importante, pero no había esta dimensión cultural. Nosotros nos entrevistamos con ellos, somos amigos, conocemos en algún momento, y ellos nos decían que esto era para grupos, digamos, urbanos, y que nosotros, si vamos a trabajar la diabetes mellitus en condiciones indígenas, no la íbamos a encontrar. Sí, no la encontramos, pero como dice también el dicho, el que no busca no encuentra. Encontramos la falencia y documentamos la falencia y propusimos un modelo que atienda básicamente al paciente indígena con una dimensión cultural en el campo de las representaciones que él tenga. Tenía otros videos, pero que es común a todos y en todo contexto. El susto es un signo, un síntoma, es la causa y es el problema. Les traía un relato hermoso de una tzotzil de San Andrés la Raiza, en donde ella explica cuál fue la causa de la diabetes. Y la causa de la diabetes fue que vio a su cuñado que se suicidó y estaba colgado y se asustó. El relato continúa cuando se le pregunta, ¿y le dijo al médico? Sí, le dije al médico, pero ¿qué le contestó el médico? El médico no sabe qué hacer con el susto, porque el susto lo curan los médicos tradicionales. Buscar una articulación entre esas tres dimensiones para algo tan emblemático, que yo pienso que ustedes están en el sector salud, pero tenemos muchos familiares y sabemos, ¿por qué te enfermaste de diabetes? Por un accidente, por un susto, porque se me fue la hija, porque me golpeó el marido, porque una borrachera. No, la construcción sociocultural de una enfermedad tiene que también que ver con la explicación que da el paciente. Y esa explicación tiene que ser procesada en términos técnicos y culturales, porque en esa dimensión, no sé si ustedes conocen esta región de los Altos, había una gran situación conflictiva cuando estudiamos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Unos eran del ejército y otros no eran. Había una gran conflictividad. Las personas vivían con angustia y una de las explicaciones es que, al menos para los pacientes, el susto juega un papel importante. Y también en los mayas de las tierras bajas aparece el susto. Y también cuando indagamos en Coahuila y en Guanajuato, también el susto estaba presente. Hay que trabajar esas dimensiones para hacer más fácil el diagnóstico, el acercamiento y el tratamiento a los pacientes. Y todo esto dentro de un contexto intercultural. Muchas gracias.